Transmitiendo. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en otro Políticamente Hablando de hoy, jueves 12 de marzo. Es un honor para nosotros, el coordinador general de este programa, Mario Roberto Morales, y quien les saluda, Carla Roldán, contar con su sintonía y con sus comentarios también a nuestros diferentes medios de comunicación que ya les vamos a estar informando. Este es un espacio, como bien se indicó en la introducción del programa, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde promovemos el análisis crítico y el debate a través de este espacio de una hora que tenemos acá en Radio Universidad, Ideas que Suenan. El día de hoy estaremos conversando, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, en Facebook, políticamentehablando.com, ahí nos encuentra, y en Twitter como SP-USAC. Estuvimos anunciando el tema de hoy, que es la continuidad de la CICIG en Guatemala, su prórroga como requisito para la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad y la propuesta de un modelo regional. Para ello tenemos a dos invitados y tenemos al licenciado Edgar Celada, encargado del área de Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Muy buenos días, licenciado Celada. Buenos días, mucho gusto. Y también contaremos con la presencia en un momento de licenciado Eddie Morales, quien es catedrático universitario y también exdirector del sistema penitenciario. Y muy buenos días, Mario Roberto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Muy bien, entonces ahora ya para iniciar con este interesante tema que es de coyuntura, vamos a pues como siempre comenzar con la introducción de nuestro coordinador Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, yo creo que para hablar del asunto de la CICIG es imprescindible para los radioescuchas que hagamos un poco de historia y comprendamos que el actual clima de impunidad que se vive en Guatemala empezó a gestarse con el gobierno de Álvaro Arzú, que fue el regreso de la élite criolla al poder y la implementación de la nueva modalidad neoliberal para el tercer mundo. En ese sentido, pues, Arzú fue el encargado de hacer que el capital corporativo transnacional entrara a Guatemala, que la oligarquía se hiciera socia minoritaria de él, y esto lo hizo por medio de una ola fraudulenta de privatizaciones de lo público, la electricidad, por ejemplo, y la telefonía. Pero a la vez, como se firmó la paz, esto dio origen a que algunas estructuras militares que habían fungido como estructuras logísticas en la guerra quedaran sin oficio que hacer, porque se había acabado la guerra, pero la estructura estaba, entonces se dedicaron al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera. Y esto naturalmente fue parte de los pactos debajo de la mesa de los acuerdos de paz entre el presidente, el partido del presidente, la oligarquía y esta casta de militares que en aquella época sonaban como la cofradía y el sindicato. A partir de ahí, de esta coyuntura del 96, es que Guatemala se convierte en el país que tenemos, ¿no? Mucho más violento que durante el conflicto armado, en el cual reina la impunidad, en el cual la justicia no funciona, el Estado está prácticamente colapsado,
la violencia está en la calle a diario, etcétera, y luego pues naturalmente la tutela de la cooperación internacional se hace sentir con la CICIG, es decir, como ustedes no pueden poner orden, pues que lo ponga una institución de Naciones Unidas debidamente financiada. En ese sentido, a mí me parece que la CICIG pues es una institución necesaria, puesto que la gente encargada de hacer justicia aquí está cooptada por el crimen organizado y no va a hacer justicia por su cuenta. Es cierto que no somos capaces los guatemaltecos por nosotros mismos limpiar el Estado, refundar el Estado, hacerlo probo, hacerlo eficiente, ¿no? Y fuerte. Entonces necesitamos este insumo, esta tutela internacional. Aparte de lo que hayan sido los diferentes comisionados de la CICIG que están expuestos a críticas, algunas muy justas, aparte de eso, me parece que en tanto que el Estado siga estando secuestrado por el delito organizado, la CICIG es una institución necesaria. Y por supuesto, el presidente actual se opone a su prórroga porque él mismo puede verse afectado por la CICIG, ¿no? Ya que es Vox Populi que él está involucrado y ha estado involucrado desde antes de la firma de la paz en este tipo de actividades. Entonces, estos son como los antecedentes. Ahora, lo que está ocurriendo ahora en cuanto a que el vicepresidente Biden puso como requisito para erogar los fondos que van a servir para este plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, puso como requisito que la CICIG siguiera, y el presidente de Guatemala sí quiere los fondos, pero no que no siga la CICIG, digamos, esta tensión que hay, pues tiene que ver con el hecho de que este plan para la prosperidad del Triángulo Norte es una nueva forma de militarización, en este caso del Triángulo Norte, de militarización, de control y de legalización de precisamente la actividad que empezó con ARSUR, la actividad del capital corporativo transnacional en sus modalidades extractivistas, en sus modalidades de monocultivos, en sus modalidades de franquicias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se trata de hacer de esto una actividad definitiva, prolongada en el tiempo, legal, pero para eso necesitan instaurar la ley del capital y no tratar con delincuentes. En ese sentido, la condición de que siga la CICIG adquiere significado, ¿no? Y naturalmente se explica por qué Pérez Molina se opone. Pérez Molina y los suyos se oponen a que la CICIG siga. Entonces, este se le estira y afloja. Este es como quien dice el trasfondo de lo que vamos a hablar hoy en detalle con Edgar Celada, que se especializa en darle seguimiento minucioso a estas cosas, ¿no? Entonces, después de esta introducción general, dejo a Carla con la palabra. Muy bien, gracias. Solo recordarles antes de iniciar ya con nuestro invitado que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas, el 2207-9017 y 2207-9018. También puede escuchar este programa y vernos a través de www.radiousac.tk. Posteriormente y al concluirlo en el transcurso del día, también estaremos subiendo el mismo en www.politicamentehablando.net. Este es nuestro sitio electrónico y le invitamos a que pueda ahí dar seguimiento a nuestros programas. Recuerde también entonces que tenemos también el correo electrónico, que es politicamentehablando.usac@gmail.com para cualquier consulta. Ahí hemos recibido algunos comentarios y pues con mucho gusto podemos apoyar en cualquier cosa que académica y relativa a los programas que ustedes necesiten. Y bien, ya sin más preámbulo, entonces, licenciado Celada, muchas gracias por acompañarnos hoy tan temprano, y queremos iniciar entonces ya analizando el tema sobre cómo analizamos el desempeño de la CICIG en Guatemala después de la introducción que ya hiciera Mario Roberto Morales. Buenos días, primero que todo, a ambos y a los
oyentes. Creo que a ver, como diríamos muy en guatemalteco, mal con la CICIG y peor sin ella, porque la existencia de la CICIG es la admisión de que Guatemala necesita de la tutela internacional para medio funcionar. Y digo medio funcionar porque el ámbito del quehacer de la CICIG no es absolutamente todo el ámbito de la criminalidad, sino un área muy específica. Y allí comienzan los problemas. La CICIG surge como idea en 2002 y el proyecto era de una comisión internacional contra los cuerpos clandestinos de seguridad y le llamaban CICIACS. Ahora, ¿de dónde viene esto de cuerpos clandestinos de seguridad? En 1994, cuando se firma el acuerdo sobre global de derechos humanos, uno de los primeros acuerdos de paz en el 94, es decir, 2 años antes de la firma general, se establece que una de las condiciones para que haya respeto a los derechos humanos es que desaparezcan estos cuerpos clandestinos de seguridad. Pero esto era un eufemismo, fue un eufemismo para no admitir de parte del Estado de que el propio Estado había estado recurriendo a procedimientos más allá de la legalidad, porque en sentido estricto, cuando uno analiza, y eso se ha comprobado documentalmente, sobre todo a partir de que se descubrió el archivo histórico de la policía, el de la Policía Nacional, se ha comprobado que no habían tales cuerpos paralelos en el sentido estricto, o que no había, por ejemplo, en sentido estricto, los ejércitos secretos anticomunistas o la mano blanca, que eran más bien membretes que los propios cuerpos de seguridad del Estado se atribuían para cometer actos ilegales. Esta realidad de la ilegalidad en la que incurría el propio Estado y que se transformó en una cultura y una práctica organizativa de las instituciones de seguridad, no se reconoció en los acuerdos de paz y en este primer acuerdo, sino se le puso ese nombre que es un eufemismo. Y entonces el problema es que cuando se crea la CICIG, que ya no fue CICIACS porque le limaron los dientes y la convirtieron en CICIG, se establece o se da lugar al problema de que quién sabe, quién define qué son esos cuerpos clandestinos de seguridad. Es muy ambigua la definición, y eso da como lugar que el ámbito de acción de la CICIG sea igualmente ambiguo. Claro, en un sentido un poco más riguroso, el mandato de la ONU y del gobierno de Guatemala para la CICIG es ayudar al gobierno de Guatemala a establecer la existencia de esos cuerpos. Segundo, contribuir a su persecución, y tercero, ayudar a que se desarrollen las condiciones operativas y legislativas para erradicar estas prácticas. Ahora, como bien dijo Mario Roberto, el asunto es que los acuerdos de paz también extendieron un finiquito, llamémosle así, a quienes se dedicaron a practicar todas estas ilegalidades dentro del Estado. Y lejos de lo que se suele decir de que el Estado fue infiltrado por el crimen organizado, la documentación existente confirma que esta criminalidad se desarrolló dentro de los propios aparatos del Estado. Y como no hubo una acción jurídica desde el propio Estado para castigar los abusos cometidos, entonces estas personas, estas redes siguieron pululando y se acomodaron a los tiempos de paz. Se relacionaron con redes de corrupción o crearon sus propias redes de corrupción, empujaron ciertas prácticas como la creación de multitud de empresas privadas de seguridad y se vincularon a esa otra mafia
que se ha extendido en Guatemala, que son los partidos políticos. Y entonces crearon también sus propios partidos políticos. Toda esa gama tan amplia de asuntos de ilegalidad, de rescoldos y reverdecimientos de la cultura de la ilegalidad era cabalmente y es cabalmente lo que la CICIG debería combatir. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿por qué se opone este gobierno? No es solo por la impunidad del futuro, es que ahora mismo es permitir la existencia de la CICIG es como estarse haciendo el harakiri. Es la misma lógica que llevó a este mismo gobierno a quitar antes de tiempo a la antigua fiscal general y elegir a una fiscal general más cercana, digamos, al propio gobierno. Es exactamente la misma lógica. Entonces, cuando se pregunta cuáles son los resultados de la CICIG, uno necesariamente tiene que pensar cuánto ha colaborado el Estado mismo guatemalteco, el régimen, para que la CICIG funcione. Yo diría que la CICIG ha funcionado a pesar del Estado guatemalteco, porque, a ver, hubo acciones que están dentro del mandato de la CICIG que fueron bloqueadas abiertamente por el gobierno. Pongo el ejemplo. La CICIG tomó una iniciativa, una idea de convocar a la sociedad guatemalteca para discutir un proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia, sobre todo del sistema de justicia. Eso más o menos a finales del año pasado, noviembre, diciembre, y en enero supuestamente se iba a arrancar la sociedad civil haciendo ese análisis, convocados por la CICIG, pero esto lo bloqueó el gobierno. Le puso una cortapisa y fue uno de los tantos motivos de tensión entre el gobierno y la CICIG. Esto es lo que está en el fondo. Bueno, el caso paradigmático, el caso que uno no puede olvidar es lo ocurrido en Presidios. Cabalmente, allí una investigación de la CICIG muy a fondo, de la cual no le dieron cuenta a nadie, sino hasta el mismo momento en que tenían que actuar. ¿Y qué pasó? La CICIG les puso en bandeja a toda una red que manejaba Presidios y llevó a la consignación del principal líder de ese grupo, incluido el director de turno en Presidios, y ahora el sistema se ha hecho tan laxo que se dice, es Vox Populi, que este mismo líder de ese grupo ya recuperó el control y ya está operando o controlando bajo la mesa, bajo cuerda, el sistema penitenciario. Entonces, no se puede evaluar el trabajo de la CICIG sin considerar que la principal dificultad que tiene la CICIG es la existencia de unas grandes debilidades, grandes falencias y corrupción en los propios órganos de seguridad del Estado. Vamos a llegar seguramente a esta conclusión más adelante, pero me anticipo a decir que después de la CICIG, lo que queda para Guatemala es una intervención abierta de la comunidad internacional. El futuro de Guatemala, si no se enmiendan las cosas, se llama Haití. Muy bien. Con este interesante análisis hemos llegado a nuestra primer pausa. Ya regresamos, por favor no cambie, seguiremos hablando sobre la continuidad de la CICIG en Guatemala. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que sueñan. Bienvenidos, estamos dando degustación para que conozcan la nueva sopa, la Gran Sopa. Señora, ¿desea probar la Gran Sopa? ¿Qué? ¿La Gran Sopa? ¿De qué está hecha? La Gran Sopa instantánea contiene calamares rellenos de níquel, trocitos de pescado con petróleo y verduritas plásticas. La Gran Sopa de Plástico, o el Séptimo Continente, es un remolino de basura ubicado a 100 kilómetros de la isla de Hawái.
Aproximadamente pesa 3,5 millones de toneladas. Su diámetro es de 1,7 a 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Miles de animales mueren a diario al confundir el plástico con comida. Con avances científicos, tú puedes ayudar a la especie marina a conservar y proteger su ecosistema, estudiando la maestría en Ciencias Marinas y Costeras. En el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, CEMA, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para más información, visita el edificio T14 de la Ciudad Universitaria Zona 12. Teléfono 2418-8381, extensión 1280. O búscanos en Facebook como Posgrado CEMA. Correo electrónico posgradocema@gmail.com. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza. Vuelve Canto General con su gran concierto Como Esperando Abril. Como esperando abril. Con el estreno mundial del tema Vamos Patria a Caminar. Sábado 28 de marzo, 7 de la noche, Teatro al Aire Libre, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entradas a la venta en Casa Cervantes y Trova Jazz. Canto General, sábado 28 de marzo, Como Esperando Abril. Y allá en su centro, con el apoyo de Universidad 92.1. Cuando entre el vano estrépito del mundo. Se va Senderos de Orbigo en vivo. ¡Se va! ¡No puede ser! ¿Y por qué se fue? Se va Senderos de Hormigo en vivo a San Lucas, Zacatepeques, a celebrar el Día Mundial del Agua, con la participación de la marimba de la Academia Municipal de Arte de San Lucas, Zacatepeques, y la participación estelar del comediante guatemalteco El Chicote. 20 de marzo, 12 horas, Parque Central de San Lucas, Zacatepeques. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques y Universidad 92.1. Ideas que suenan. Universidad 92.1 FM. Los conocimientos de economía general son parte integral de la formación de todo profesional universitario. Por eso, el licenciado en Economía, Hugo René Vázquez Gómez, catedrático de la Universidad de San Carlos con experiencia docente de 30 años, te ofrece sus libros Lecciones de Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2, con temas diversos e importantes para la carrera de las ciencias económicas, el proceso económico, teoría de la demanda, la oferta y los precios, análisis macroeconómico, finanzas públicas, los sistemas financieros de la globalización, inflación, ciclos económicos y muchos temas más. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Un excelente material didáctico que te ayudará a convertirte en un profesional competitivo. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Adquiérelo en librerías del campus central de la Universidad de San Carlos o también escribiendo a milvia1924@hotmail.com o huvas52088684 @hotmail.com. También se encuentra a la venta en Librería Milita en Chiquimula y Librería Tulán en Quetzaltenango. Difundimos el conocimiento científico, tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Y bien amigos, regresamos ya con nuestra segunda parte del programa. Hoy, como les comentábamos al inicio, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la continuidad de la CICIG en Guatemala, su prórroga como requisito para la implementación del Plan de Alianza para la Prosperidad y la propuesta de un modelo regional. Tenemos como invitados al licenciado Edgar Celada, encargado del área de Seguridad y Justicia del IMNUSAC, y al licenciado Eddie Morales, catedrático universitario, ex director del sistema penitenciario y quien tiene también amplia
amplia experiencia en temas de seguridad y justicia. Entonces, antes de irnos a la pausa, nos quedamos analizando sobre el aspecto de que el Estado no le da cierta continuidad a los casos que empieza la CICIG. ¿Cuál es esa problemática que la CICIG misma encuentra cuando quiere implementar la justicia, ¿verdad?, en el país? Entonces, hablaremos un poco de eso y sobre los casos más emblemáticos, que ya nos mencionaba uno, licenciado Celada, pero tenemos un listado de casos que la CICIG ha analizado y tal vez resaltaremos los más importantes en ese sentido. Muy bien, entonces ya iniciamos con el análisis, por favor. Yo quisiera, cerrar la idea anterior, que el problema se agudizó con el cambio de gobierno, porque asumieron el gobierno precisamente políticos y exmilitares que se formaron en esa cultura de la impunidad. Ellos construyeron sus redes de negocios y a partir de esa impunidad a la que gozaron durante los años del conflicto armado interno y aún después del conflicto armado interno. El contrabando, el robo de carros, el secuestro de personas, los tumbes de drogas, todas esas prácticas anómalas que marcan la historia de los cuerpos de seguridad en el país, fueron protagonizados por muchos o varios de quienes llegaron vía asesorías a los ministerios o algunas secretarías de la presidencia, regresaron al gobierno. Ellos iniciaron un proceso de reconstitución de sus redes. Ellos son los herederos de una cultura de seguridad que yo he denominado una cultura escuadronera de la seguridad. Fueron ellos los que alimentaron durante mucho tiempo, y eso está documentado, las prácticas de la mal llamada limpieza social, la ejecución. Bueno, tan son herederos de esa cultura y de esas prácticas, y tan están vinculados a los sectores de la oligarquía, que ahora mismo hay un ex ministro de gobernación de uno de los gobiernos anteriores que está siendo enjuiciado, y un ex jefe de la Policía Nacional de ese mismo gobierno ya fue sentenciado en Suiza a cadena perpetua, precisamente porque se dedicaron a la práctica de esa cultura de la ilegalidad, y cabalmente eso era lo que estaba llamada a combatir la CICIG. Bueno, de hecho, ambos casos, el de este jefe de la Policía Nacional Civil y de este ministro de Gobernación, son algunos de los resultados de la CICIG. Entonces, regresando estos grupos al gobierno, la CICIG se convirtió para ellos en un estorbo. No es, como dije, solo que están apuntando hacia la impunidad del futuro porque se les acaba la inmunidad que da estar en el gobierno, sino porque ahora mismo la CICIG se convierte en una traba, en un obstáculo para esos negocios. Yo quisiera redondear esta idea y luego podemos dedicarnos con Eddie a ver cabalmente algunos de estos casos emblemáticos, pero la razón general de por qué no se quiere que continúe la CICIG es porque hay un ojo vigilante desde el exterior de todas estas anomalías que siguen operando en el Estado guatemalteco. Y dicho sea entre paréntesis, de ese Frankenstein que el propio gobierno de Estados Unidos contribuyó a crear durante más de 2 décadas en Guatemala. Bueno, yo creo que acá el compañero acá, licenciado Celada, ha sido bastante explícito, bastante claro en ese sentido. Y fundamentalmente yo le agregaría, bueno, ¿cómo podemos evaluar una gestión como la CICIG en función de resultados? Recordemos que todo debe ser medible. Y así como ha tenido aciertos, también ha tenido, por decir, no tanto desaciertos, sino que algo que no ha quedado con claridad en cuanto al efecto que se esperaba. Es así de que definitivamente cuando se observa todos los SIACs directamente, que por esa razón fue invitada la CICIG a venir acá, vemos que hay muy claramente 3 momentos de los diferentes
comisionados que han pasado ahí. El primero más político en función del impacto que podía dar en función de su imagen, y aparte de eso algún efecto que tenía cierto grado de concatenación con algunos grupos de interés. Luego el siguiente, que fue una persona muy pasiva y que de cualquier forma pues no, hasta cierto punto su gestión casi no puede ser medible. Pero acá se da un fenómeno interesante, el tercero, ya el actual, cuando ya se denota rápidamente que empieza a dar resultado una serie de investigaciones de una manera bastante objetiva, y más que eso se inicia un proceso de análisis de todas esas estructuras de las CIACs, ¿verdad? Y esas estructuras que están específicamente dentro de las instituciones del Estado, principalmente las de seguridad. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se proveen de información permanentemente. Y a través de estos partidos políticos se han involucrado dentro de esa esfera. Entonces la respuesta que podríamos darnos nosotros a quienes verdaderamente tendrían que iniciar un proceso profundo de investigación, los mismos partidos políticos, ¿verdad? Que son los que facilitan el ingreso o la entrada y le dan el acceso a toda esta información que es delicada para el Estado, principalmente en el contexto de la seguridad. Entonces es ahí donde uno puede evaluar cómo ha venido desempeñándose los diferentes momentos, y hay que reconocerlo, hoy ha tenido mejor efecto que anteriormente. El problema está que como que no existiera una buena coordinación entre el estado actual de las cosas y específicamente lo que concierne a la CICIG. Entonces la CICIG podrá hacer una serie de investigaciones, últimamente ha tenido algunos éxitos que son relevantes, hay 15 casos de impacto donde ellos han intervenido, pero ¿qué pasa con la continuidad de parte del Estado, la responsabilidad del Estado? ¿Será porque no les conviene o será porque verdaderamente esas estructuras que pertenecen a una criminalidad de cuello blanco están ahí y no permiten que los casos darles continuidad? Esas son interrogantes verdaderamente como para que podamos nosotros medir resultados concretos. Así es, entonces ya iniciando la parte de cómo es que ahora la CICIG afecta la implementación o no, o el condicionamiento que se dio por parte del vicepresidente Biden, como bien lo había mencionado Mario Roberto, y lo sabemos por tantas opiniones y por las noticias. ¿Qué pasa ahora con la CICIG para poder recibir este tipo de ayuda que realmente el sector económico, ¿verdad?, y la élite, como bien lo decíamos, está muy interesado en que se haga esa inversión, pero el condicionamiento que es la CICIG, ¿cómo vemos ahora la continuidad en base a eso? A ver, ¿cuál es la preocupación de Estados Unidos? ¿O cuál es la preocupación de la comunidad internacional? Y creo que esta se puede resumir en la idea de que el país, Guatemala, está avanzando o ha avanzado a pasos agigantados hacia convertirse en lo que se llama un Estado fracasado o un Estado paria. Y esto se convierte en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, porque a través de Guatemala pasa cualquier cantidad de narcotráfico, de crimen organizado, y a ellos les preocupa mucho lo que llaman el terrorismo. Entonces, la debilidad extrema del Estado guatemalteco, el que el Estado guatemalteco esté ostensiblemente penetrado por grupos criminales, que repito, no es que penetraron ahorita, ellos vienen de muchos años atrás que reproducen una cultura y una práctica de corrupción sembrada durante los años del conflicto armado, pues estoy hablando por lo menos desde mediados de los años 60. Eso pone en riesgo, según la percepción de Estados Unidos, a su seguridad. No es solo el asunto de los negocios, que también eso cuenta, sino que les está preocupando sobre todo la seguridad. Y resulta que ahora son ellos sensibles al tema de los niños que viajan sin acompañamiento. Resulta que ahora les preocupa la emigración, y por eso se inventan
nueva modalidad de lo que fue la Alianza para el Progreso y van a meter 3,000 millones de dólares. ¿Pero para qué? Para que vayan a los mismos bolsillos. La respuesta que siguen dando a los problemas del desarrollo son las mismas que a los propios Estados Unidos ya les fracasó. Pero tenemos unas élites voraces, oportunistas, que la carnada con el anzuelo de 1,000 millones de dólares les hace que les brillen los ojos. Lo que no han pensado es que Guatemala, el Estado guatemalteco, tiene que poner una contraparte equivalente o superior al triple de lo que están poniendo los Estados Unidos. ¿Y de dónde va a salir? ¿Dónde van a salir esos recursos de contraparte si tenemos unas élites económicas que se niegan a tributar? Ellos están pensando embolsarse una gran cantidad de esos 1,000 millones de dólares a costillas de la explotación del trabajo de los propios guatemaltecos. Bueno, ¿qué es sino esa idea tan descabellada de poner un salario mínimo diferenciado y vendernos el argumento de que es preferible ganar 1,500 quetzales al mes que no tener empleo? Yo diría, a ver quién de estos señores de nuestra oligarquía son capaces de vivir con 1,500 quetzales al mes. Eso es toda esa lógica perversa sigue operando y no es de ahorita. Esto es la herencia de una visión del país, una visión oligárquica, manejar a Guatemala como que fuera una gran finca, a beneficio de ¿quiénes? De los finqueros de siempre. Sí. Es una oligarquía que no es capitalista, todavía es rentista, ¿verdad? Incluso sus relaciones capitalistas las percibe como rentas. En fin, bueno, en este clima digamos de pudrimiento del Estado, porque el Estado está en un estado de putrefacción y por eso no funciona, la CICIG está ahí tratando de hacer algo y de hacer algunos casos de impacto también para justificar su existencia, ¿no? Pero ¿qué desenlace puede tener esta tensión entre que Pérez Molina no quiere que la CICIG siga para que los negocios turbios continúen y esta exigencia del vicepresidente Biden, ¿verdad? Ayer o antier creo que Biden está en el Congreso solicitando esos fondos, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar con esta tensión? De todos modos, ya Pérez Molina sale este año. Pues yo creo que aquí lo que ellos están preocupados por el gobierno actual es precisamente la persecución que de una u otra manera van a tener, y por esa razón es que han insertado dentro de todo el aparato de justicia y el aparato de seguridad, diríamos, el mismo sistema, lo están tratando la manera de adaptarlo a sus condiciones para evitar cualquier persecución posterior, debido a diferentes casos que ya es evidente los niveles de corrupción inauditos que realmente nunca los habíamos visto de esta manera, y si no lo sabíamos, pues lo trabajaban de diferente manera. Esta forma entonces determina esa preocupación del gobierno actual a efectos de no comprometer la continuidad en este caso de la CICIG, y por supuesto el condicionamiento de los Estados Unidos, porque como lo decía anteriormente el otro panelista, ellos ya se han dado cuenta el nivel de riesgo que está corriendo geopolíticamente el área, estamos hablando del Triángulo Norte, en función de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Empieza a condicionar, empieza a observar una serie de tendencias que dentro del contexto geopolítico, hablemos específicamente de la región centroamericana, se dan. Definitivamente lo manifestaba en función del paso de la droga, los narcotraficantes, estos SIAC se han ido metiendo e involucrando dentro de las mismas estructuras del Estado. Entonces, esto ya es una crisis de Estado. Ven a los estados del Triángulo Norte de una manera tan vulnerable que en cualquier momento podríamos pasar de un punto a otro
en función de la seguridad de los Estados Unidos. Sí, gracias. Vamos a la segunda pausa. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. Las personas creen que las universidades juegan un papel importante en el desarrollo del país. La universidad se caracteriza por su vocación popular. Dice un médico amigo que los estudiantes debemos ser la conciencia crítica de la universidad y esta a su vez la conciencia crítica del país. La universidad ha dejado de ser una prioridad dentro de las políticas de gobierno. Es una universidad crítica y comprometida puesto que ha estado al lado de las mejores causas. Pero la educación superior no es un juego. La 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa Jornadas Académicas de Rectoría 2015, presenta Educación Superior en Guatemala, Presente y Futuro. Una serie de entrevistas especiales en donde los rectores de todas las universidades establecidas en el país pondrán en evidencia el verdadero papel de la universidad y su proyección en el devenir histórico. No es casualidad que la universidad se haya quedado rezagada en su quehacer tanto científico como político. Lo que hoy estamos viviendo, más allá de las crisis financieras, es fundamentalmente una crisis de identidad. Reubicar a la universidad en una alta prioridad nacional. Educación Superior en Guatemala, Presente y Futuro. Una producción elaborada con la iniciativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco de la conmemoración de los 339 años de su fundación. Jornadas Académicas de Rectoría 2015. Presentada a través de TV USAC, la televisión alternativa y Universidad 92.1. Ideas que suenan. ¡Ey! No vayas a abrir. ¿Sí? Somos el Agro y estamos levantando un censo de las fincas que pertenecen a la aldea. ¿Quién nos podrá atender? Solo el señor, pero no se encuentra. Nadie se atreve a hablar del tema de la tierra, solo Fontierras. Evaluación y valoración de tierras rurales en el marco de las políticas agrarias de Guatemala. Conferencia que dicta el doctor Mario Edi Díaz Vizquerra, gerente general del Fondo de Tierra Fontierras. 12 de marzo, 9 de la mañana. Aula virtual Dr. Carlos González Orellana. Segundo piso, Calusac DDA, Campus Central. Se va Senderos de Ormigo en vivo. ¡Se va! ¡No puede ser! ¿Y por qué se fue? Se va Senderos de Ormigo en vivo a San Lucas, Zacatepeques, a celebrar el Día Mundial del Agua, con la participación de la marimba de la Academia Municipal de Arte de San Lucas, Zacatepeques, y la participación estelar del comediante guatemalteco El Chicote. 20 de marzo, 12 horas, Parque Central de San Lucas, Zacatepeques. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El 80% de las sustancias que intoxican el mar tienen su origen en tierra. Los accidentes marítimos son responsables de un 5% de los hidrocarburos vertidos en el mar. Con avances científicos, tú puedes ayudar a la especie marina a conservar y proteger su ecosistema, estudiando la carrera de licenciatura en Recursos Hidrobiológicos y Acuicultura. En el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, CEMA, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para más información, visita el edificio T14 de la Ciudad Universitaria, Zona 12, teléfonos 2418-8381. O búscanos en Facebook como SEMA-USAC y en Twitter @SEMA-USAC. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bueno, continuamos con Políticamente Hablando. Carla tuvo que retirarse por un compromiso, pero nosotros seguimos aquí conversando sobre el fenómeno de la CICIG, la tensión entre
el gobierno actual que no quiere la prórroga de la CICIG y la exigencia del gobierno de Estados Unidos que la pone como condición para implementar el financiamiento del plan para la prosperidad del Triángulo Norte. ¿Qué se sabe, Edgar, de la percepción que la ciudadanía en general tiene acerca de la necesidad de la CICIG? Porque se habla mucho de esto en los diarios. La gente ya no quiere a la CICIG, no cree en ella, o la gente sí cree en la CICIG, está consciente de que es imprescindible. ¿Qué se sabe acerca de esto? Bueno, digamos que, para empezar, que el debate sobre la CICIG es un debate que para muchas personas es como hablar sobre las diferencias políticas entre los partidos en Marte. Es decir, es algo lejano, abstracto, y sigue siendo en realidad un debate de las élites. Es interesante ver cómo entre las élites, y no solo hablo aquí de las élites económicas, sino también las académicas, las políticas, el mundo de las ONG, hay un decantamiento muy claro a favor de la continuación de la CICIG, precisamente por lo que decía Eddie, la percepción de que la corrupción y la descomposición del Estado guatemalteco ha llegado a niveles insostenibles, hace necesario que continúe la CICIG. Pero contra lo que uno puede suponer de que la población en general no está informada, nosotros en el instituto pudimos tener acceso a los resultados de una encuesta que anda circulando, que fue hecha para uno de los partidos que están en la precontienda electoral, una encuesta hecha con calidad técnica representativa del país, y en esa encuesta se interesaron por el tema de la CICIG y preguntaron si estarían de acuerdo con que continúe la CICIG, y el 67% de los encuestados se manifestó a favor de que continúe la CICIG, y luego el 62% de ese mismo universo dijo que considera que el trabajo de la CICIG es muy bueno o regular. Es decir, el 62% de la población guatemalteca aprueba la existencia y aprueba la calidad del trabajo de la CICIG. Esa percepción de un respaldo ciudadano seguramente la tiene el propio gobierno, la tenía ya antes el propio gobierno, y eso explica permitiría explicar no solo la presión internacional, sino podría explicar por qué, siendo esta una decisión que corresponde al Ejecutivo, el presidente haya optado por trasladarle esta brasa a la instancia coordinadora para la modernización de la justicia, que ahora está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente pidió a través de una carta a esta instancia que haga una evaluación de la CICIG, y la instancia tuvo el acierto de abrir el proceso a la consulta ciudadana, y entonces está recibiendo a distintos sectores de la sociedad, escuchando sus opiniones y sus valoraciones del trabajo de la CICIG, lo cual también habla de que la instancia formada por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal tampoco se van a ir con la fácil, ni quieren cargar a tontas y a locas con la responsabilidad de recomendar que no se renueve la CICIG, sino si van a hacer esto, por lo menos están haciendo, como se dice en guatemalteco, la pantalla de que están haciendo la consulta. Pero uno quisiera esperar que la instancia vaya más allá de esa pantalla y logre superar las deudas políticas que tiene con este gobierno y haga una evaluación no solo técnica, que considere estos resultados que son medibles, que ha planteado ya él, sino que también reflexione sobre la significación de ir en contra del deseo de la población, y luego lo que significaría empujar a Guatemala hacia un panorama de nuevo aislamiento internacional.
Guatemala no se puede salir del mundo. Guatemala no podría resistir una época como la que se vivió en tiempos de Carter o en tiempos de la dictadura de Lucas García, donde los únicos aliados de la dictadura de turno eran los peores representantes del anticomunismo cerril de la Guerra Fría, léase Israel, Corea del Sur y Taiwán, eran los únicos aliados que tenía Guatemala. Y hoy, frente al tema de la CICIG, hay un riesgo de que se tienda nuevamente un cerco de aislamiento internacional para el país si se toma una decisión equivocada en esta materia. Bueno, en tanto que la decisión de implementar el plan para la prosperidad del Triángulo Norte es una decisión tomada por Estados Unidos, debemos suponer que ese plan va, de seguro que se va a implementar. La pregunta es, ¿será posible por algún subterfugio que el plan para el Triángulo Norte se eche a andar sin la CICIG? Yo lo veo bastante complejo. Claramente acá el licenciado Celada lo manifestaba. Lo que nos crearía a nosotros sería un aislamiento internacional y se vería con malos ojos esa actitud de una decisión equivocada. Si bien es cierto, lo que concierne a la soberanía de lo que plantea directamente tanto el gobierno como otras personas que lo han expresado, pero en este caso lo que se está jugando son aspectos muy puntuales dentro del concierto de las Naciones Unidas y dentro del concierto de todas las naciones del mundo, que de cualquier forma observan constantemente los hechos que están acaeciendo en el caso de Guatemala. Y como bien se sabe, aquí viendo las circunstancias de que tenemos un Estado tan vulnerado, un Estado cooptado por estructuras criminales de cuello blanco definitivamente, y que aparte de eso existe una violencia directa que es evidente todos los días, creo que el caso de la continuidad de la CICIG es fundamental para darle en este caso algún tipo de saneamiento al Estado, principalmente cuando estas estructuras de una u otra manera son perseguidas y se les está afectando los intereses. Puede ser en este caso también de que se tome una decisión no apta para la conveniencia del gobierno. Si bien toma una posición política de esta naturaleza, los resultados para el país creería yo que van a ser muy, muy comprometedores en no tener en consideración la continuidad de la CICIG, porque de cualquier forma es parte de ese arbitraje internacional. Y lo que menos quieren en estos momentos es volver a caer a un tipo de Haití, ¿verdad? Donde existe ya declaradamente un Estado fallido. Si nosotros en este momento, que mi percepción particular es que no somos un Estado fallido, pero sí vamos en camino a ello, ellos utilizan mucho el sistema de prevención, y yo creo que lo que están aplicando acá es una prevención a fin de que no llegue a caer en un estado fallido Guatemala. En situaciones como las que estamos viviendo es cuando se ve la responsabilidad histórica de las personalidades y de las élites. Ahora está en manos de este presidente empujar al país en una dirección o en otra. Y si él valora más sus propios cálculos políticos a futuro, su propia seguridad a futuro, va a tomar puede tomar una decisión equivocada. Claro que hay sectores recalcitrantes empujándolo en el sentido de que no renueve la CICIG. A ver, para informar o recordar a nuestros oyentes, la decisión tiene que pedirla el gobierno en mayo de este año, y el mandato de la CICIG termina en septiembre. Tenemos prácticamente mes y medio, 2 meses, para que haya un debate nacional sobre el asunto. Lo que no hay que permitir es que sea una decisión tomada empujados por un cálculo de un pequeño grupo o unas cuantas personas que se ven amenazadas a futuro. Bueno, el espejo de Alfonso Portillo para ellos es muy grande, entonces por eso es que están empujando, porque los niveles de corrupción
a los que ha llegado el gobierno, este gobierno, son muy grandes y eso es lo que los mueve. Pero no hay que ignorar que este debate está atravesando también a las élites económicas. Es sabido que en las más altas esferas de la coordinación de los empresarios hay una división profunda entre apoyar o no apoyar la continuidad. Y no solo en la cúpula empresarial, sino en cada cámara empresarial se está manifestando, porque hay grupos de empresarios que se la juegan trabajando con honestidad, que se están percatando de que por este camino el país sigue por el despeñadero y tienen mucha claridad que la no continuidad de la CICIG favorece finalmente a quienes empujan a este Estado a convertirse en un Estado fallido, y que en términos internacionales también se llama un Estado paria. Claro. Ojalá que este debate pueda hacer conciencia en los pequeños y medianos empresarios que sí son competitivos sobre que la oligarquía no les conviene a ellos, ¿no? Es decir, que la oligarquía es el principal obstáculo para el desarrollo del capitalismo, ¿verdad? Porque la oligarquía siempre arguye que el principal obstáculo para el desarrollo del capital es la izquierda, es el comunismo, pero en realidad son ellos. Yo les agradezco mucho a ustedes su presencia aquí esta mañana, Eddie Morales y Edgar Celada, por habernos ayudado a esclarecer este asunto de la CICIG. Creo que ha sido muy aleccionador todo lo que se ha dicho. Así que muchas gracias, y a ustedes, estimados oyentes, hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las